Vamos a enlazarnos en estos momentos hasta la Ciudad de México, precisamente con el abogado Luis Pérez de Hacha, quien había interpuesto un proceso legal para que el SAT, para que esta autoridad tributaria se declarara en torno a la casa de la primera dama de México. Para empezar, me imagino que es nada más la punta del iceberg. Luis Pérez de Hacha, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Gusto en saludarlo y al igual que a todo su auditorio. Oiga, ¿y en qué quedó este recurso? Porque el SAT se declaró incompetente, como seguramente tendrá muchos incompetentes en puestos esta autoridad. ¿En qué ha quedado esta lucha de ustedes por transparencia? Vamos avanzando, Vicente. El lunes de esta semana recién presentamos lo que aquí en México se le llama un juicio de amparo en contra del SAT por haberse negado a ratificar que la información que se contiene en la declaración de impuestos de la señora Angélica Rivera es verdadera o es falsa. Hay un tema de fondo ahí que no ha sido resuelto. Si recordamos, la señora manifiesta que una empresa televisora le pagó alrededor de $10 millones, los cuales 7 se los dio de contado y 3 millones a través de una casa. A esa casa la señora le asignó un valor, voy a hablar ahora en pesos, de 88 millones de pesos. Sin embargo, en el registro público de la propiedad aparece le asigna un valor de 42 millones de pesos a esa casa. Y en el registro público de la propiedad, que es donde se hacen las inscripciones de los valores de las casas, aparece con 27. Esa discrepancia es la que se tiene que ventilar, es la que se tiene que aclarar, precisamente para saber en dónde está la verdad de las cosas, porque como pintan ya hay indicios de que algo no está cuadrando, de que algo, alguna de la información está desfasada y que necesitamos en México saber cuál es la verdad. Es una persona emblemática, es la esposa del presidente y por lo tanto la negativa del SAT a respondernos evidencia que nuestra sospecha tiene algo de fundada. Por eso vamos ante un juez federal. Oiga, ¿y qué podemos esperar de este amparo que interponen? ¿Qué es lo que buscan con este amparo? Lo que estamos buscando es que el juez obligue al SAT a reconocer que sí tiene facultades legales. Para la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos, don Luis Pérez de Hacha, el SAT es como el IRS, diríamos, acá en Estados Unidos. Es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Entonces, es bueno, me ayuda para explicar esto, Vicente. Mire, así, al igual que el IRS de Estados Unidos, el SAT es la única autoridad federal que tiene la totalidad de la información, de los datos y de la documentación de todos los contribuyentes, de todos los contribuyentes del país. No hay nadie más que lo tenga. Y entre esos contribuyentes está la señora Angélica Rivera. Entonces, por simple lógica, ya sin enredarnos tanto en las leyes, por simple lógica, el SAT es la única que nos puede decir si esa información es verdadera o es falsa. Oiga, don Luis, y después de esta petición al SAT, ¿podríamos esperar otras peticiones de ustedes? Por ejemplo, está el caso de José Murat. Yo quiero saber de dónde sacó tanto dinero y si lo ha reportado en sus declaraciones tributarias. Yo quiero saber si Luis Videgaray está limpio también. Ahora con el escándalo de HBC en Suiza, ¿podríamos esperar más peticiones como la que han hecho sobre la primera dama de México? Pero por supuesto que sí. Evidentemente lo único que se necesita es generar un diseño legal. Ya estamos trabajando en ese diseño para empezar otros asuntos. Me gustaría reservarme en estos momentos los nombres de los personajes respecto de los cuales vamos a pedir la información. Échese el agua, don Luis. No, todavía no. Usted va a tener la primicia, Vicente, se lo prometo. Órale. Pues no, porque si no vamos a abrir los ojos contra los que vamos, y si está bien desde el punto de vista mediático, lo comprendo y le agradezco la invitación, la confianza a que me aviente el agua, como dice usted, pero también desde el punto de vista estratégico legal,
sí tenemos que terminar de afilar el hacha para efecto de que sea más efectiva. Pero le aseguro que pronto, ya estamos más pronto de lo que uno puede pensar, de arrancar una segunda etapa con otro personaje bastante destacado. Usted lo verá. Muy bien. Vamos, yo creo que México, en la línea de lo que estamos trabajando y del reclamo social, de la inconformidad que se da aquí en el país, en cualquier reunión familiar, de amigos, social, profesional, el reclamo que existe es una tremenda corrupción, falta de transparencia, el tráfico de influencias. Yo creo que sí es momento de ponernos las pilas. Los abogados hacemos una aportación, los periodistas, los reporteros, me refiero en todas las plataformas digitales, radiofónicas, televisivas, hacen su trabajo también, como el que usted está realizando, creando conciencia y potenciando los esfuerzos que estamos realizando todos. Pero ese reclamo va contrapelo de los que, por ejemplo, el discurso de Videgaray, el tema que saca en la entrevista que le hizo este periódico londinense, no especialista en temas económicos. No sé que esos señores qué están escuchando, cuál es la realidad que están percibiendo, ¿no? Entonces nosotros vamos por lo nuestro, Vicente, ya verá, hay que tenerle paciencia a los temas, y algún día en una democracia real vamos a lograr fracturar este monopolio que se ha convertido en la cueva, quienes tienen el privilegio de manejar el país a su antojo, a su capricho. Dios lo oiga, diría mi abuelita, que en paz descanse. Oiga, don Luis, para cerrar, ¿cuánto tiempo podemos estimar de espera para que se defina el caso de Angélica Rivera en la apelación y en la posible solución de este caso? Los plazos sí toman algunos meses, pero me gustaría hacer algunas precisiones. En el camino se van a presentar acontecimientos destacados, muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas vamos a ofrecer? Y ahí puede provocarse, desde nuestro punto de vista, una crisis. No en contra nuestra, a favor nuestra, porque sí se puede generar una presión inmediata. Por ejemplo, nosotros exhibiremos lo que fue las constancias que obran en el registro público de la propiedad, en donde aparece este valor que les decía hace unos momentos de 27 millones de pesos. Y vamos a exhibir la declaración de impuestos de la señora, porque ella la hizo pública. Y ahí aparece una contradicción. Oiga, don Luis, y ya que estamos hablando de contradicciones, algo que poco se ha hablado, me imagino que porque el caso de la Casa Blanca es mediático y porque es importantísimo, pero el caso que no podemos dejar pasar es el del apartamento en Miami de esta señora que se paga en efectivo. ¿De dónde salió ese efectivo? ¿Cómo es que le aceptan el pago en efectivo? ¿Quién le da el dinero? Yo creo que también hay mucho que se tiene que investigar. Yo insisto, porque lo hemos platicado, don Luis, que este caso en Estados Unidos es también primordial y no podemos dejarlo pasar. Fíjense que no, Vicente, lo podemos dejar pasar, hay una coincidencia total, solo que las autoridades, evidentemente en ese monopolio del que estaba yo hablando hace un momento, se blindan, se protegen a sí mismas y se vuelve prácticamente imposible lograr abrirlos. Se podrá abrirlo en un futuro cercano, porque ese movimiento puede implicar, es cierto, fraude fiscal, lo cual es grave, pero también podrá implicar otros delitos. ¿Cuáles son esos otros delitos? Pues, caray, eso ya también correspondería juzgarlo a las autoridades de Estados Unidos. Como se trata de una compra realizada en Estados Unidos, las autoridades de ese país también tendrían un trabajo que realizar. Muy bien, pues nosotros vamos a estar al pendiente de esas pruebas que van a ustedes a presentar, vamos a estar al pendiente de otros casos, de otros personajes
que ustedes saquen, y conste que nos ha prometido que aquí nos dará la primicia don Luis Pérez de Hacha. Yo le agradezco por la confianza y, como siempre, en el extranjero estamos al pendiente de los esfuerzos que ustedes hacen por la transparencia en México. Le agradezco todo el apoyo, Vicente, que esté bien usted y todos quienes nos escuchan. Un abrazo. Luis Pérez de Hacha, abogado, quien pide transparencia. Y en el pedir transparencia, todo el mundo le hace como la avestruz, al menos en los puestos de poder en México. Meten la cabeza